Bueno, ¿cómo les va? En un nuevo encuentro de redacción con la misma biblioteca de fondo de siempre. Hoy vamos a continuar hablando sobre la noticia. Ya tuvimos los debates de mesa de noticias antes de arrancar y estuvieron trabajando alrededor de el texto, el poema sobre el prendimiento de Antonito el Camborio. Les recomiendo cuando pase después de la clase el ejercicio que hay antes de la escritura del párrafo que ustedes tuvieron que hacer con función referencial, que les pide que lo lean 3 veces al poema en voz alta. Es muy recomendable que lo hagan porque la poesía no está hecha para ser percibida en la lectura silenciosa. La poesía tiene ritmo, la poesía es el corazón del ritmo del lenguaje. Y eso solamente lo van a poder percibir leyéndolo en voz alta y no leyéndolo en voz alta una sola vez, sino leyéndolo en voz alta varias veces, como mínimo 3, para poder así conocer, o encarnar de algún modo, si pueden, el poema. Pruébenlo, esa es la forma de poder ir lentamente adquiriendo una música propia para el uso que uno hace del lenguaje. Bien, como ya trabajamos en el encuentro anterior, este martes acá estamos en cosas que son muchísimo menos creativas, si se quiere, y que tienen que ver mucho más con cómo podemos empezar a manejar una estructura que ya tiene casi un centenar de años, cómo podemos nosotros ajustarnos a una forma institucionalizada y rutinaria de escribir. En este caso tiene que ver con cómo podemos hacer para escribir una noticia. Nosotros ya definimos a la noticia como la narración, fundamentalmente es una narración sobre un acontecimiento que pasó, un acontecimiento que está pasando o que va a pasar, que contiene información que es relevante, que tiene que ver con el acontecimiento o el hecho que pasó, que está pasando, que va a pasar, y que aparte de ser relevante, es información desconocida respecto de este hecho o este acontecimiento que pasó, que está pasando, que va a pasar. Información oportuna y desconocida, hasta el momento al menos, sobre lo que va a suceder, y además tiene que tratarse de un acontecimiento que afecte de algún modo la vida, el bienestar o el interés del público lector del medio a donde estamos escribiendo. ¿Sí? Eso ya produce, en relación a todo el tema que hablamos en el encuentro anterior, relativo a la definición de qué es lo que es información, agrega un elemento más, que es el elemento justamente del público lector de un medio determinado. Cada medio determinado decide cuáles son esos acontecimientos que son lo suficientemente relevantes para hacer noticia. En el cuadernillo ustedes van a encontrar el ejemplo, por ejemplo, de la apertura de la temporada de caza y pesca. Bueno, la apertura de la temporada de caza y pesca normalmente es raro que lo encuentren publicado como una noticia en un medio de comunicación, pero obviamente lo van a encontrar por ejemplo, si en la portada de las revistas de caza y pesca aparece. Se abrió la temporada de pesca del Dorado en Corrientes y está en la tapa y siempre está la foto del tipo con un animal delicioso y muerto en sus manos, porque arrancó la temporada de pesca en Corrientes. Entonces, los medios de comunicación, cada medio de comunicación en función de su público, ¿sí? Por ejemplo, ustedes creen que pueda salir en la portada de un diario de circulación nacional los resultados sobre los partidos de polo.
Bueno, sí salen. El diario de la Nación, cuando se juega el argentino de polo, pone el resultado final de Estancias La Mercedita, o como sea que se llame. Eh, Juan Carlos, gente que habla así, aparece en la tapa del diario de la Nación. Porque para el público de la Nación, o el público que construye la Nación, es un público que tiene interés en el polo o el pato o esos deportes que la aristocracia construyó como si fuesen deportes nacionales, digamos. Imagínense lo difícil que es jugar al polo, hay que tener caballos para jugar al polo. Entonces, esta definición sustantiva de qué es lo que es noticia pasa fundamentalmente por la línea editorial del medio de publicación, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando vimos también qué es lo que es la información? También tiene que ver justamente con la línea editorial del medio de publicación. Lo que define sustantivamente entonces a la noticia es la respuesta a, ustedes tuvieron que responder, fíjense en el caso del Antonito el Camborio, la pregunta es entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó en ese hecho? Pues si yo estoy publicando en un medio sobre, esto aparece desarrollado bien en el cuadernillo, pero si yo estoy publicando en un medio o sobre violencia institucional, en el prendimiento del Antonito el Camborio hay un caso de violencia institucional, digamos, porque no sé si es exactamente violencia institucional, pero lo que queda claro es que los policías se chuparon después todos los limones. Es decir, eso es como mínimo, en Santa Fe eso en una época fue mítico, la división robos y hurtos que de la policía de la provincia de Santa Fe, que después vendía los objetos robados. Por eso desapareció, no fue por eso, fue por eso y porque apareció un preso colgado en el lugar. Un caso bastante horroroso de gatillo. Eso no es gatillo fácil porque no lo han gatillado, pero bueno, fue una muerte arreglada. Un caso muy terrible, pero ahí se disolvió la división robos y hurtos en la provincia de Santa Fe, cuya policía no tiene un área específica para investigar el robo desde ese entonces. Una cosa bastante extraña. Bien, fin de la digresión. Esto. Eventualmente, si yo publico en un medio de comunicación que centra en su línea editorial las cuestiones relativas a violencia policial institucional, es probable que sea mucho más relevante como hecho que los policías se quedaron con la mercadería robada para tomar limonadas antes que el prendimiento de Antoñito. Si yo publico en un diario generalista, lo central sería el prendimiento de Antoñito en sí, un caso policial. Si yo publico en un medio dedicado a las cuestiones agropecuarias, quizás lo central sean los hechos de vandalismo en la zona que destruyen la producción agropecuaria del lugar, en este caso la producción de limones. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo según el medio de publicación tenemos tres noticias distintas. ¿Por qué? Porque cada medio de publicación tiene una manera diferente de enfocar la realidad y según el enfoque que nosotros tengamos de la realidad vamos a poder definir el aspecto sustantivo de qué es lo que es una noticia, que es la definición del qué pasó. ¿Sí? La noticia siempre responde a una serie de interrogantes que ya vamos a ver cuáles son, pero lo central, siempre lo central, lo que uno... Por eso es aburrido conversar con periodistas, excepto los periodistas que se ponen a contar, a deforestar las mentes de sus interlocutores con los relatos de sus aventuras personales. Digo, es aburrido porque básicamente uno tiende a apreciar la síntesis, o algunos tienden a apreciarla, si no es mi caso, tienden a apreciar la síntesis, entonces siempre van al núcleo de la cuestión. ¿Cuál es el núcleo de la cuestión? Responder qué pasó. ¿Sí? El núcleo informativo de la noticia es la respuesta al qué. La noticia rápidamente tiene que decir
¿Qué pasó? ¿Sí? Por eso es una narración oportuna sobre un acontecimiento. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que definir? ¿Cuál es el acontecimiento? ¿Cuál es el hecho? ¿Qué pasó? Murieron 2 personas. Hubo un accidente de tránsito. Detuvieron a un vándalo que tiraba limones al río. ¿Sí? El núcleo informativo, lo que define la noticia, lo que hay que responder rápido, claro y preciso, ¿sí? Es la respuesta al qué. Eso es lo que nosotros vamos a llamar núcleo informativo de la noticia. ¿Sí? Acá es cuando sacan un lápiz, se pinchan la mano, bueno, seguramente están en la computadora, entonces no van a poder usar sangre para escribirlo, pero sería lo ideal que lo escriban con sangre. Entonces pinten de rojo el texto, ¿sí? Y definan. El núcleo informativo de la noticia, la respuesta al qué. Eso es lo que define la noticia, ¿sí? Si no está claro cuál es el qué, la noticia está mal, ¿sí? Si uno no sabe si lo más importante es que murieron 2 personas o por qué murieron esas 2 personas o dónde murieron esas... Está mal. ¿Sí? Uno tiene que tener en claro qué sucedió. Ese es el núcleo. Eso es lo que tiene que aparecer en el título de la noticia. ¿Sí? El título de la noticia siempre tiene que reflejar el núcleo informativo de la noticia. Y antes de analizar o de comenzar a trabajar en el análisis de cualquier dato, antes de empezar a buscar la información, hay que definir claramente de qué voy a hablar, es decir, qué es lo que pasó, ¿sí? Entonces, como ya vimos, eso no es una respuesta fácil porque tiene que ver fundamentalmente con la línea editorial del medio de publicación en el que estamos.